en Chevy Express Bellocampo hay servicio de lavado del vehículo. Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, jueves noticiosos, jueves de análisis, temas incluso que ocurren en las fronteras venezolanas, pero que nos obligan a darles una lectura particular por la forma en que esos temas se vienen abordando últimamente. Queremos empezar incluso dando unos agradecimientos. En primer lugar, al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, que nos invitó el día martes a compartir con el economista Leonardo Vera y poder discutir el balance, en nuestro caso, de la política exterior del 2014 y las perspectivas del 2015. Fue una actividad buena, una actividad exhaustiva, donde se plantearon los escenarios. Se habló, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, por qué no se puede hablar de una política exterior a partir de 1999, el balance de estas giras de gobierno, los viajes que está teniendo el presidente y cómo veíamos el 2015, que por demás en términos de política exterior y de política internacional, que es mucho más amplia, se ven bastante turbios, bastante oscuros. Agradecemos también la amable invitación que nos hizo el grupo Ideal UCEVista, que es un grupo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Escuela de Derecho, a través de María José Arévalo, que es una estudiante de allí de la universidad, para que conversáramos con los estudiantes sobre el tema del terrorismo, lo que pasó en Francia, cómo repercute, qué ha ocurrido con las posiciones, el tema de la libertad de prensa y el rol que tiene cada uno de los países, las repercusiones internacionales del terror, que ocurre por ejemplo en Níger, qué está pasando en Nigeria. Entonces a Ideal UCEVista y a María José Arévalo, quien coordinó la actividad, nuestro agradecimiento y nuestras palabras para que este tipo de actividades continúen y se puedan mantener. Igualmente aprovechar de agradecer al grupo de trabajo del boletín EEI al Día, que es un periódico que circula de forma digital y algunas veces lo ha hecho de manera impresa en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Nos invitaron a escribir también sobre el terrorismo y el artículo lo enviaron a través de las redes. Incluso se puede encontrar en la cuenta de Twitter de ellos, que es @EEIaldía. Un trabajo interesante, la necesidad de fomentar el análisis, una propuesta incluso que da cabida a distintos enfoques y que pensamos tenerlos más adelante en algún programa, probablemente a finales de este mes, ya principios del otro, para que vengan y nos expliquen en qué consiste ese boletín, de qué trata ese boletín. Y bueno, pudiendo decir que en el marco de ciertas efemérides, que ayer hubo un acto que conmemoró, el martes 27, que conmemoró los 70 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Una fecha que hay que recordar, que hay que valorar, porque discriminar y atacar no solamente lo hicieron los nazis. La deshumanización de la persona, el ataque al individuo, la pérdida de la dignidad humana, tristemente están presentes en el siglo XXI. Seguimos viendo cómo algunos regímenes abusan, desprecian a la oposición, desprecian a la ciudadanía, lo que está pasando en algunos lugares de América Latina, lo que viene pasando de manera regular en África, y el recuerdo todavía latente, no solo de los campos de exterminio del nazismo, sino también de los campos de exterminio de la antigua Yugoslavia en los años 90 y en esa situación caótica de la guerra civil, guerra atroz que se dio en Ruanda y en Burundi, producto de eso, de haber despreciado a una parte de la población, haberlos disminuido con mensajes de odio desde el mismo gobierno, con mensajes de desprecio desde las mismas autoridades gubernamentales. Entonces son días para reflexionar. Incluso hubo un acto en Chacao, en el municipio de Chacao, donde se condecoraron algunas personas, le dieron una orden post-mortem a Trudy Espira, una valiente mujer que no perdía ocasión de denunciar, radicada en Venezuela, de denunciar los horrores que había vivido en la persecución nazi y demostrar su piel tatuada con un número, porque esas son las dictaduras. Pierden la humanidad, pierden la esencia, no es Trudy Espira, es una cifra. Y también la condecoración al señor Hilo Ophel.
que aprovecharon de hablar y de comentar las bondades de Venezuela, que acogió a muchos de los perseguidos por el régimen del terror. Y recordar además, es importante hacerlo, que algunas organizaciones en Venezuela se han dado la tarea de mantener vivo ese legado y de explicar. Instituciones, por ejemplo, como el Instituto Cultural Venezolano-Israelí, que vienen coordinando el profesor Freddy Malpica, la arquitecto Celina Ventata, la doctora Vanessa Costa, el señor Eliezer Brotkov, que dan a la tarea regular de plantear y demostrar cómo es o cuál es la necesidad de que impere un Estado de Derecho. Nosotros el mes de diciembre tuvimos la oportunidad, el honor de recibir un diploma del Instituto Cultural Venezolano-Israelí por el trabajo que se viene haciendo, y es la necesidad de fomentar, de entender cómo unos temas que parecen lejanos, la persecución, el ataque, están presentes, cómo esos temas de política internacional tienen que llevarnos a analizar. Esos son comentarios iniciales antes de dar lectura al artículo que tenemos para el día de hoy, que titulamos Sendas de Democracia, publicado el domingo 25 de enero por la versión digital del diario El Universal. El 23 de enero es uno de los momentos históricos que siempre habrá variables para analizar y que puede ser estudiado desde diversas perspectivas. La gesta heroica que obligó a que una dictadura cruel y represiva abandonara el gobierno sigue recordándose, lamentablemente no con la efervescencia debida, 57 años después de ocurrida. Sobre el 23 de enero de 1958 irrumpe la unidad, no solo para enfrentar democráticamente a la dictadura, sino para trazar las líneas de la nueva Venezuela que debía imperar, en la que se alcanzara una satisfacción plena de las necesidades del individuo en un escenario puramente democrático y bajo el amparo de un marco general de convivencia y respeto. No pudo la siembra del miedo, la macabra política de delación, la persecución al disenso y la militarización de la sociedad frenar los ímpetus de grandeza de una sociedad que se cansó de la imposición y el atropello. Ni el silencio de la prensa, a través del rojo de los lápices de la censura, pudo evitar que la ciudadanía se enterara que detrás del supuesto orden nacional imperaba un régimen corrupto y derrochador. Tampoco lograron las cárceles, los rines y las panelas de hielo de la lúgubre seguridad nacional silenciar un grito que pedía libertad y que se negaba a aceptar que los logros económicos, no tan marcados como algunos señalan, justificaban el tormento a quienes osaban criticar el régimen o simplemente discrepaban de algún funcionario. Izar las banderas del 23 de enero es rendir tributo a los que dieron su vida combatiendo una oprobiosa dictadura militar y es homenajear a una dirigencia política que gallardamente y dando ejemplo de compromiso y madurez entendió que la única manera de salir del régimen era trabajando mancomunadamente con objetivos claros y luego, una vez superadas las tinieblas del perejimenismo, trazar un gran acuerdo unitario que sentara las bases de una gran Venezuela. El artículo Sendas de Democracia, publicado en la versión digital del diario El Universal, del pasado domingo 25 de enero. Muy buenos días, Juan Francisco. Buenos días a todos los amigos oyentes de su programa Sin Fronteras, pero con límite. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Tenemos muchos temas por los cuales empezamos con... ¿Con cuál empezamos? Yo diría que podríamos empezar con el tema griego. Grecia. El Chiripas. Sí, señor, que no ganó propiamente de chiripas. Que no es ganó chiripero, una victoria bastante fuerte. Sí. Ocurre algo con Grecia que nos tiene que llevar a alertar sobre un posible efecto, uno llama dominó, en la región. Tema muy parecido a lo que uno habla en América Latina, pero esta vez es Europa. Y bueno, recordemos que las situaciones económicas generalmente empiezan a producir cambios políticos. La gente en su desesperación por tratar de solucionar el problema económico empieza a buscar alternativas distintas a lo que viene sucediendo. Y en esa búsqueda, bueno, evidentemente que hay pescadores en río revuelto y que encantadores de serpientes con discursos populistas aparecen en el panorama político. Y eso acaba de suceder en Grecia, donde un partido de extrema izquierda acaba de obtener una mayoría en la votación, que obtiene casi la mayoría absoluta. Creo que faltó un diputado para obtener la mayoría absoluta del partido. Sin embargo, tiene una mayoría suficiente como para formar gobierno
y emprender un proceso de cambios que ha prometido va a realizar en Grecia. La situación en Grecia, bueno, venimos hablando de hace muchos años del tema de la austeridad, de cómo a través de una política dirigida a poner en orden las cuentas de Grecia ha afectado directamente a la población griega y esto, bueno, ha traído como consecuencia lo que estamos hablando, la intención de las personas, de los griegos, en cambiar la situación, y aparece un candidato populista con un discurso dirigido específicamente a la situación económica, donde promete que ya se acaba la austeridad con la llegada de Syriza al poder. Antes de seguir en el análisis, vamos a decir cómo quedó la composición parlamentaria y compararla con la anterior, con las últimas elecciones legislativas que fueron en 2012. Syriza pasó de 71 escaños a 99. Hay un detalle que es bueno precisar, lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero para aclararlo respecto a las cifras. La norma electoral griega establece que el ganador, el partido que más votos saque, automáticamente se adjudica 50 parlamentarios adicionales. Eso es un bono hasta cierto punto que le dan y que ha creado una polémica. Pero entonces los diputados directos que sacó Syriza fueron 99, más los 50 que obtiene, le dan 149, más uno que había todavía en disputa. Syriza tuvo 71 en 2012 y ahora obtiene, independientemente sean directos o por el bono electoral, 149. Duplicó prácticamente su votación. Recordemos que el número de parlamentarios son 300. 300. O sea, con 151 Syriza hubiera tenido la mayoría absoluta de los miembros del Congreso griego. Sí. Otra fuerza que estuvo presente en estas elecciones fue el Partido Comunista de Grecia, que venía con 12 diputados y aumentó su votación y logró obtener 15. La Izquierda Democrática tenía 17, no aparece ya en el nuevo Parlamento griego. Sí. Viene un partido tradicional de Grecia, además, ¿no? Un partido además muy importante que forma parte de la Internacional Socialista y que además gobernó Grecia por varios años. Realmente el partido Syriza se lo tragó, ¿no? Lo embulló y perdió prácticamente la representación en el Parlamento griego. Sí, que decíamos que venía la debacle, el hundimiento de un histórico también, que es el PASOK. El PASOK o PASOK, que incluso tiene la presidencia de la Internacional Socialista con el señor Papandreou. Es el llamado gran culpable de que estallara la crisis, y de 33 diputados en 2012 pasó a 13 en el 2015. Después vamos a analizar un poco el hundimiento y por qué ocurrió. Pero es el séptimo partido, después de haber sido uno de los partidos clave en la transición griega de la dictadura militar a la democracia. Un nuevo partido que rompió es el Topotami, que se traduce algo así como el Partido del Río, partido que trata de ser del medio, pero es un partido de tendencia liberal que obtuvo 17 escaños. La Nueva Democracia, que era el partido de gobierno, tenía 129, o sea 79 más 50, lo cual le daba mayoría, y ahora tuvo 76. Ellos incluso dicen, bueno, no fue tan grave, nada más perdimos 3, pero se perdió cerca del 3% en votación. Los griegos independientes llegaron a tener 20 en 2012, tienen 13 ahora, que de hecho es el partido con el que termina de alguna forma pactando o acercándose Syriza para los votos que le faltaban, y un partido de sumo cuidado, donde incluso su dirigencia alega que le violaron derechos porque no la dejaron hacer campaña, porque están detenidos, es el Aurora Dorada o Amanecer Dorado, que es el partido neonazi de Grecia, que obtuvo 18 escaños en el 2012 y 17 en este. Aunque perdieron uno, se constituye como la tercera fuerza en el Parlamento griego, cual es sumamente preocupante.
Entonces, ese escenario llevó al acuerdo. No pudo Syriza gobernar solo. Tiene que pactar. ¿Con quién lo va a hacer? Dicen que, a lo mejor, recordemos que el discurso de Syriza frente al de Nueva Democracia, que era el partido de gobierno, se basaba en que Syriza dice que no hay que pagar la deuda, que eso es engañoso, que es un engaño lo que ocurrió, que no debe pasar, que ellos no van a bajar la frente ante Europa. El Partido Comunista puede pensar igual, pero ha dicho que no va a acompañar a Syriza, e incluso en algunos lugares donde ellos dos pudiesen hacer mayoría dentro de Grecia, gobiernos regionales, votan en contra y no se comporta. El PASOK o PASOK, impensable. Tampoco puede haber acuerdo con quien Syriza acusa de haber sido el gran culpable de la crisis. Topotami es un partido que sí cree en que hay que acercarse a Europa y que hay que mantener las ayudas económicas. Nueva Democracia es el actual partido de gobierno. Se habló por allí de un probable acuerdo con Aurora Dorada. A nosotros hemos manifestado que esos términos izquierda y derecha no tienen a lo mejor cabida en la contemporaneidad, pero aquí aplica. Un partido que se ufana de ser de izquierda pudo haber de pactado extrema izquierda, de ¿no? extrema izquierda, pactar nada más y nada menos con la extrema derecha. Claro, los extremos se tocan, los polos se tocan. Así es. Sin embargo, no se dio ese pacto, o no se ha dado aún, sino que el acuerdo fue con los griegos independientes, que es una formación, por cierto, que se declara de derecha, pero que tampoco cree en los pagos en los pagos de la deuda y en los compromisos financieros. Bueno, la situación griega realmente llama la atención porque es así como la primera elección en Europa que va a acabar con los partidos tradicionales, o por lo menos va de alguna forma a tocar los partidos tradicionales griegos. Y bueno, hay otros procesos electorales pendientes en Europa, como el caso de España, ¿no? Donde se está dando una circunstancia parecida, donde hay un partido que se llama Podemos, que tiene un discurso populista dirigido a tratar de socavar las bases de los partidos tradicionales, y que bueno, ha tenido apoyo en la población debido a quizás un discurso dirigido a tratar de cambiar las cosas, y la gente que tiene una situación económica difícil, bueno, compra ese discurso. Ahora, los resultados creo que es importante que lo veamos. Cada vez que se producen este tipo de manifestaciones de partidos que surgen con un discurso populista, un discurso tratando de comprar o de hacer comprar un proyecto político, generalmente las consecuencias las hemos pagado. Hay algunos analistas que hablan de que en Europa se está dando una situación parecida a la que se dio en los años 30 del siglo pasado, en la cual empezaron a surgir movimientos de distinto tipo, digamos, de extrema izquierda y de extrema derecha, que concluyeron con la trágica historia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿te parece entonces si escuchamos, hablando de Grecia, con el famoso violinista André Rieu, Zorba el griego, y regresamos hablando del rol de Podemos en las elecciones griegas, que tuvo mucho que ver, del hundimiento de los partidos históricos y de algunos otros temas que empiezan a generar angustia cuando el señor Chiripas nada más tiene un día gobernando? Escuchamos entonces a Zorba el griego y regresamos. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites.
Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, escuchábamos una grabación de André Rieu de una presentación, un concierto que dio y donde interpretó Sorbe el griego, ya que estamos hablando de Grecia. De Grecia. Ahora, importante, habíamos dicho, tú mencionabas el tema de Podemos. El señor Pablo Iglesias viajó a acompañar al partido Syriza en las elecciones e incluso fue de los primeros en felicitar a Tsipras. Dijo que era el gran avance y que el próximo triunfo lo iba a tener en España. Hay algunos que dicen que a lo mejor la apuesta lógica del señor Iglesias era que perdiera Syriza, porque Syriza no va a poder hacer en este tiempo lo que ofrece, porque no hay la estructura en Grecia para llevar adelante esas grandes reformas que plantea. Y no, entonces, y que además Grecia prácticamente está dependiendo del apoyo que tenga Europa. Si Europa no ve con buenos ojos lo que va a hacer Syriza, bueno, evidentemente que los griegos van a seguir pasando muchas penurias. Y ya, como tú bien decías, el primer día de gobierno del señor Tsipras, tenemos que todos los bonos griegos, todos los títulos griegos empezaron a perder valor por la oferta electoral de el nuevo presidente o primer ministro de Grecia, que realmente la comunidad internacional sabe que se basó en un discurso populista dirigido simplemente a tratar de ganar votos para obtener el poder. Así que hay mucha incertidumbre sobre cuál realmente va a ser el papel de Grecia, cómo va a acercarse Grecia y cuál va a ser la relación de Grecia con respecto a Europa. Y bueno, esto evidentemente que hace que empecemos también a ver lo que está sucediendo en otros países como España, que tú estabas hablando del señor Iglesias, un asalariado del gobierno venezolano que utiliza un discurso populista también en España. sí, a lo mejor un mal gobierno que no se cumplen las expectativas del nuevo gobierno griego hace que los españoles prefieran mantenerse como están, porque recordemos que Grecia es un barco a la deriva. Grecia es un país que no tiene un norte claro, viene de una alianza de gobierno que comandaba el partido Nueva Democracia, pero no tenía del todo fuerza, tuvo incluso que pactar con el partido al que acusan de ser el causante de la crisis, que además uno podría decir que es injusto, porque no hizo más que recoger lo que se venía dando, el legado, y le estalló la crisis. A lo mejor no tuvo la habilidad para remediarla y atenderla, y el impacto fue muy grande. Que ese es el otro aspecto, es la situación del partido PASOK. Incluso la prensa internacional dice el hundimiento de un Titanic socialista. Habíamos dicho que tiene la presidencia de la Internacional Socialista con el señor Papandreou, pero en este caso el partido tuvo varios escollos. Primero, enfrentarse a la realidad, ese tema que son culpables de las crisis, que las cifras no eran, que maquillaron, que el 2,5 de riesgo no era 2,5 sino que le faltaba un 1 adelante y era 12,5, que falsearon las cifras y falsificaron documentos para poder ingresar a la Unión Europea, y eso entonces lo llevan contra el gobierno del movimiento socialista panhelénico, el PASOK, que es el Partido Socialdemócrata. De ser una fuerza importante en la historia, la transición como hablábamos, a ser el séptimo partido en las elecciones del 25 de enero. Logró incluso no quedar excluido por muy poco margen. Los 13 escaños los consiguió al final porque logró remontar algo de la votación. Ya venía el partido herido, con la renuncia de Yorgos Papandreou, quien dijo que él no podía seguir estando en ese grupo y se fue para el movimiento de los demócratas socialistas, que además no obtuvo nada, porque quedó por debajo del umbral electoral, entonces no le adjudican ningún parlamentario. Quedó la conducción en Evangelos Venizelos, que incluso venía siendo canciller del gobierno unitario, hasta el gobierno hasta esta semana, pero no pudo evitar una debacle. Claro, además Venizelos fue ministro de Finanzas de Papandreou, ¿no? Sí, entonces es uno de los que dicen que estuvo directamente implicado de la situación. Pero empieza mal el gobierno del señor Tsipras, porque cuando fue a juramentarse, cuando presentó
se presentó ante el presidente, lo hizo de una forma bastante poco formal. Dijo que lo primero, que llega a la reunión sin estar trajeado, o sea, sin saco y corbata. Llegó con una chaqueta, con un saco, sin corbata, de una forma prácticamente informal, lo cual dejó mucho que desear. Uno ve las imágenes y observa que el presidente sí estaba elegantemente vestido, esperando a quien le iba a encomendar la tarea de hacer gobierno. Ese fue el primer aspecto. La otra, que le manifestó al jerarca de la iglesia griega ortodoxa, a Jerónimos, que él no iba a hacer el juramento religioso. Se estila en Grecia desde hace muchos años que el primer ministro le pida al gobierno, a la jerarquía eclesiástica, una bendición y se juramenta entre ellos para hacer la labor. Aunque se reunió con el patriarca de la iglesia, dijo que él no iba a cumplir esta tradición. Y empieza entonces a verse este tipo de acciones a un día de gobierno que generan polémica, y Grecia no está lo suficientemente preparada para aguantar esta nueva situación. El señor Tsipras ha llegado para ver cómo puede detener la debacle, no para polemizar con la iglesia, para criticar al gobierno anterior. Incluso es tanta la polémica entre el gobierno anterior y el nuevo, que no hubo ceremonia de transferencia del poder. Se limitaron a un acto administrativo de hacer un balance, de levantar un acta, darle la llave de la oficina y retirarse para que los nuevos asumieran. Es difícil, y quién sabe hasta dónde pueda llegar el gobierno, este nuevo gobierno griego, que sencillamente pareciera ser muy contestatario, pero no tener peso real. Así es. Bueno, a mí eso me parece algo a la Venezuela de hace 16 años, ¿no? Muchas expectativas, mucho discurso populista y bueno, vemos los resultados, ¿no? Pero creo que, como hemos dicho anteriormente, nadie aprende por experiencia ajena. La situación en España creo que es importante que veamos, porque hay un partido que está surgiendo, llamado Podemos, que está llegando a obtener niveles importantes de aceptación, está desinflando y obteniendo votos de la base del Partido Socialista, y que se convierte, según muchas encuestas, en el segundo partido con opción a obtener resultados en este proceso electoral que se va a realizar en España, un proceso regional, ¿no? Bueno, habiendo conversado sobre Grecia y analizado de manera exhaustiva, vamos a identificar la emisora y regresamos con una visión mucho más local, pero que tiene grandes repercusiones regionales y nos atrevemos a decir que mundiales. Ya venimos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La carpintería va prosperando, no podemos parar la producción. Pero ¿y cómo quedaron los costos, Jaime? ¿En cuánto vamos a vender la mecedora? Con todo y todo, cada mecedora esta nos está saliendo en 2.500 bolívares. ¿Y en cuánto la vamos a vender, pues? Bueno, yo calculo en 100 bolívares. ¡No, Jaime! En Venezuela pasa algo similar con los precios de la gasolina. Vale 35 veces menos de lo que cuesta producirla. Energía para el pueblo. Gobierno bolivariano. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar este jueves a partir de las 6 de la tarde La Tribuna con Mariano Puigver y Jesús Armas. Un espacio donde el protagonista es la opinión ciudadana, con entrevistas y actualidad de la mano con las comunidades. La Tribuna, construyendo un país responsable y crítico.
por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y vamos a hacer publicidad y queremos recordarles a ustedes lo que siempre decimos, que usted tiene que mantener ese vehículo, bueno, en muy buenas condiciones. Vehículo tiene que tratar de expander la vida útil de ese vehículo, y lo hace, bueno, evidentemente haciendo mantenimiento, chequeando periódicamente el funcionamiento de su vehículo, y eso lo va a hacer en un sitio especial, un sitio dedicado para eso. ¿Ese sitio cómo se llama, Luis? Sin lugar a dudas, Chevy Express de Yocampo. ¿Y cómo llega uno a ese lugar tan bueno, a ese lugar con tanta mística, ese lugar de disfrute de un hecho tan corriente como puede ser la revisión de un vehículo? Bueno, muy sencillo. Usted va o por la Avenida Libertador o por la Avenida Francisco de Miranda, y en la avenida principal de Bellocampo usted va a cruzar, y ahí en la esquina de la calle Santana está un edificio moderno, en el cual usted va a estar tranquilo porque tiene la certeza de estar con la gente que conoce de mantenimiento de su vehículo, pero además va a tener vehículo limpio porque ahora puede lavar el vehículo después de hacer el mantenimiento. Chevy Express de Yocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, y recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 264-1494, 264-1619, o seguirnos en la página www.radiosintonía1420.com.be. Allí pueden escuchar e incluso hacer comentarios a través de la red de mensajería interna de la emisora. Bueno, vamos entonces a escuchar que hablamos de Grecia, de la situación de Grecia, de lo complejo de una griega famosa, no solamente por haber sido pareja del señor Onassis, un millonario griego que terminó casándose con la ex esposa del presidente Kennedy, sino además que fue una cantante muy conocida en el siglo pasado. María Callas. Escuchamos La Habanera, que es parte de la ópera de Georges Bizet, Carmen. Así es. Escuchemos entonces a la señora Callas.
Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y escuchábamos a la griega María Callas en su canción Habanera de Bizet. Y hablando de habaneras, yo creo que es importante que empecemos a hablar también de la CELAC, ya que la CELAC se está reuniendo actualmente en Costa Rica y está un habanero, está el señor Castro asistiendo a esta reunión de la CELAC. Una reunión realmente, yo podría tildar de intrascendente. A pesar de los grandes conflictos y problemas que vive la región, no hay ningún tema importante. La reunión básicamente se ha dirigido a hablar sobre el tema de la relación de Cuba con los Estados Unidos, la posible restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y el señor Maduro ayer oímos un discurso realmente impertinente, hablando de historia, sin realmente tocar los verdaderos problemas que tiene la región. Así que lamentamos que este tipo de cumbres, de una reunión de una organización internacional regional que está surgiendo, como es la CELAC, que no traten temas importantes para la región. Yo creo que esa CELAC está destinada a desaparecer con el tiempo, porque no tiene mayor trascendencia, ni siquiera busca utilizar o tocar temas trascendentes para la región, y se dedica simplemente a hacer discursos, y aparentemente finalmente va a concluir con un documento dirigido al tema de las relaciones de Cuba y Estados Unidos y a las sanciones que supuestamente el gobierno norteamericano va a aplicar a Venezuela. Sí, hay varios elementos que hay que analizar. En primer término, el alcance de esa CELAC, que no es más que una organización que creó grandes expectativas, en una integración política sin Estados Unidos ni Canadá, para eso está el Grupo de Río. Una integración económica sin Estados Unidos ni Canadá, para eso está el CELA, que incluso tiene su sede en Caracas. Entonces esa creación y esa paralelización del modelo que impulsa desde Venezuela pareciera no tener sentido, y muchos países han terminado adoptando ese modelo y uno los ve participando en esas cumbres. A mí el tema de la cumbre me lleva a pensar otra cosa. Es que el presidente de Venezuela tiene gran parte de lo que va de año viajando. Entonces es un problema, pues entonces para qué hay una cancillería que es la que pudiese representar un viaje tras otro, una gira, y uno no termina de ver que haya un resultado concreto. Y giras, digamos, costosas, porque además de que se está yendo a una reunión intrascendente como lo que está haciendo la CELAC, que no tiene ningún tipo de beneficio para nuestro país, vemos dentro del grupo que acompaña al señor Maduro personajes como por ejemplo Elías Agua. Yo me pregunto qué hace Elías Agua en una reunión de la CELAC. ¿Será que todavía piensa que es canciller, o cuál es la función de Agua para que esté en una reunión
O el caso de la señora Flores, Cecilia Flores, que además también estaba dentro de la comitiva que apareció sentado detrás del señor Maduro en esta reunión de CELAC. Yo creo que esto es para que los venezolanos reflexionemos sobre la pertinencia de este tipo de actuaciones o de viajes del presidente de la República, ya que incluso anteriormente comentaban, bueno, el señor presidente sale como si fuera el dueño de la casa y realmente ¿quién queda encargado de la presidencia de la República? Si dentro de la legislación nacional debería haber un proceso en el cual si el presidente no está, debe haber un encargado, sobre todo en una situación tan compleja, tan difícil como la que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Eso nos tiene que llevar a hablar de un tema que, aunque pareciera un tema interno, porque tiene aristas internas y ocurrió en Venezuela, ha dado de qué hablar en el exterior. Y uno de nuestros propósitos, siempre lo hemos manifestado en Sin Fronteras pero con Límites, es no solo analizar lo que ocurre, sino cómo ven a Venezuela. Y es el tema de la visita de los 3 expresidentes latinoamericanos que estuvieron participando en unas actividades entre el domingo y el lunes aquí en Caracas. El presidente Andrés Pastrana Arango de Colombia, Felipe Calderón Hinojosa de México y Sebastián Piñera de Chile. Vinieron a Venezuela, Calderón llegó un poco más tarde, pero el día domingo quisieron el expresidente Pastrana y el expresidente Piñera, junto a una delegación bastante grande, donde había incluso gente que fueron ministros del gobierno del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet. Ya vamos a explicar por qué la visión de la visita de Piñera. Y querían, entre otras cosas, visitar a quienes se encuentran privados de libertad en Ramo Verde. A Leopoldo López, a Enzo Escarano, a los policías metropolitanos. Y se les vetó el acceso. Además de un despliegue policial inusitado, Fuerza Armada en el sitio, y hubo una foto que le dio la vuelta al mundo que fue un empujón al presidente Pastrana, quien no dejaron, a ninguno lo dejaron entrar porque decía que no había permiso. Eso manifiesta un video del Ministerio de la Defensa para que ellos pudiesen ir. Hubo incluso un mensaje que dio Henry Ramos Alup, diputado del Parlamento Latinoamericano, secretario general de Acción Democrática y vicepresidente de la Internacional Socialista, que dijo que el gobierno había sido torpe en lo político. Lo que hubiese podido simplemente ser una visita intrascendente. Claro, que hubiese pasado en la dinámica informativa regional y por supuesto la venezolana. Noticia de 5 o 6 horas, lo convirtieron en un hecho que sirvió hasta para editorializar en periódicos de los Estados Unidos y Europa. Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, evidentemente si el gobierno, que creo que debe tener algún tipo de racionalidad, utiliza este mecanismo para tratar de llamar la atención, para distraer la atención de los venezolanos en un tema que tampoco es un tema que preocupe mucho a los venezolanos normalmente, porque el problema básico que está teniendo la gente actualmente es el tema de la seguridad y el tema del desabastecimiento. Un poco la idea del gobierno pareciera que es utilizar este tipo de acciones para desviar la atención de los problemas de la gente. Incluso hay respuesta. El diputado Sanguino, según la prensa, manifestó que había que investigar a las empresas colombianas y chilenas que están en Venezuela. No sé si quedará alguna empresa de esos países aquí, pero que si quedan hay que investigarlas porque hay que ver cómo trajeron a los expresidentes. O sea, comentario totalmente fuera de lugar, diputado Sanguino. Sí, no, y además yo vi el comunicado de la Cancillería colombiano y además vi el comunicado de la Cancillería venezolana, realmente una respuesta soez, una respuesta irrespetuosa, en la cual se utilizan términos que no están dentro del vocabulario, dentro de lo que debería ser el vocabulario de un comunicado de una Cancillería en América Latina, ¿no? Sí, hay varias cosas que nos podrían un breve comentario sobre ese rol de la institucionalidad. Al presidente Piñera lo acompañó José Antonio Viera Gallo. Viera Gallo no fue ministro del gobierno de Piñera, fue ministro de la Secretaría del gobierno de la presidenta Bachelet. Es decir, que la visita era con varias corrientes. Piñera viene avalado por el gobierno chileno,
porque la presidenta decidió que los expresidentes de la República salieran en gira a distintos lugares, avalados, permisados, recomendados, encomendados por el gobierno chileno, para explicar la posición de Chile frente a la pretensión boliviana de una salida al mar. Y le dijeron, usted dirá, bueno, que le digan a Eduardo Frei, es lógico, el Partido Demócrata Cristiano es fundamental en la alianza de la presidenta Bachelet. Que le digan a Ricardo Lagos, es lógico, el PPD forma parte, e incluso Lagos viene del mundo socialista. A Aylwin probablemente lo hubiesen dicho, pero tiene avanzada edad y a lo mejor ya no puede viajar con la misma fuerza que lo hacen los otros expresidentes. Pero le dicen a Piñera, porque es un tema de Estado, la política exterior es un tema de Estado, y Piñera sale a hablar y viene a Venezuela y plantea la situación. Va a otros lugares, va por ejemplo a Bahamas, pero viene a Venezuela en el marco de ello, y por eso la Cancillería chilena dice, aunque nosotros no organizamos las visitas, nosotros estamos pendientes de brindar la mayor atención. Lo mismo pasó con Colombia, que en Colombia hay unas críticas por la forma en que la señora Holguín maneja la política exterior de su país. Sin embargo, Colombia de manera enérgica condenó la agresión al presidente Pastrana, incluso abogó por la libertad de Leopoldo López y dijo que no podía de ninguna forma permitirse lo que había ocurrido en Caracas el fin de semana, que podrá haber diferencias, pero el presidente Pastrana es un expresidente. Ayer se pronunció el Partido Conservador, dijo que había que darle solidaridad a Pastrana y había que ver lo que había ocurrido en Venezuela. Incluso está pidiendo que se analice la Carta Democrática a la luz de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Ahora, lo que sí es cierto es que uno se pregunta, bueno, ¿y puede haber tanta torpeza en un gobierno, en una cancillería, por desconocimiento, o simplemente es que se trata de un mecanismo, como dijimos antes, para distraer la opinión pública sobre otros temas, ¿no? No, y para generar